Antes de los dioses, antes del cielo y la tierra, antes de que existiera cualquier cosa que pudiera ser nombrada, existía caos. No como un lugar, no como un ser con voluntad ni con forma. Caos era el estado primordial del universo, la abertura, el vacío, la brecha desde la cual todo lo que existe tuvo que emerger. Su nombre en griego antiguo, caos, no significa desorden ni confusión, significa abertura. Significa la grieta original, el espacio que se abre antes de que haya algo que pueda caer dentro de él. El caos griego no es el caos moderno, es algo más antiguo y más radical, la condición previa a toda existencia. Hesíodo, el poeta griego que sistematizó la cosmogonía con más precisión, lo describe en la Teogonía con una sola frase. Al principio existió caos, nada más. Sin padre, sin madre, sin origen anterior. Caos no nace de nada porque antes de caos no hay nada desde lo cual nacer. Es el primer hecho del universo y también el único que no tiene explicación. Los dioses tienen padres, los héroes tienen linajes. Caos no tiene ninguna de esas cosas. Existe porque existe. Y esa es la respuesta más honesta que la mitología griega puede dar a la pregunta de cómo empezó todo. La tradición griega no intenta explicar de dónde viene caos, porque esa pregunta no tiene respuesta dentro del sistema mítico. Caos es el punto de partida absoluto. Todo lo que los dioses hicieron, todo lo que los héroes conquistaron, todo lo que los mortales construyeron ocurrió dentro del espacio que Caos abrió al principio. Sin esa abertura inicial, nada habría tenido lugar. No habría tierra donde plantar, ni cielo desde donde caer. No habría oscuridad contra la cual encender una antorcha, ni luz que justificara cerrar los ojos. Caos no creó el mundo. Hizo posible que el mundo pudiera ser creado, y esa diferencia lo pone fuera del alcance de cualquier dios que vino después. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas increíbles historias. También cuéntame debajo de qué país eres y qué historia te gustaría explorar en los próximos videos. Ahora sí, continuamos. Caos no tiene género fijo en los textos más antiguos. Algunos autores lo tratan como femenino, otros como neutro. Esa ambigüedad no es un error, es una característica. Caos existe antes de que las categorías que usamos para clasificar el mundo tengan sentido. Antes del género, antes de la forma, antes de la diferencia entre una cosa y otra. Caos es lo que hay cuando todavía no hay nada que distinguir. No se lo puede describir con precisión, porque cualquier descripción precisa requiere categorías que Caos todavía no ha producido. El único lenguaje que le corresponde es el de la ausencia. De Caos emergen las primeras entidades del cosmos. No nacen en el sentido en que nacerán los dioses más tarde. Emergen, brotan de la abertura como consecuencias inevitables de que el vacío existe. Erebo, la oscuridad profunda. Nix, la noche. Esas dos fuerzas son las primeras hijas del caos. Con ellas el universo comienza a tener contenido. Antes de Erebo y Nix, no hay nada que percibir, nada que habitar, nada que temer. Después de ellas, el cosmos ya tiene su primera textura. La oscuridad que se extiende en todas las direcciones y la noche que se mueve sobre esa oscuridad. El vacío empieza a llenarse, pero lo que lo llena primero es sombra, y lo que viene después de la sombra cambiará todo. Erebo es la oscuridad que existe debajo de todo, la sombra que habita en los espacios donde la luz nunca llegó. No es la oscuridad de la noche que se va cuando amanece. Es la oscuridad estructural del cosmos, la que existe porque el universo tiene profundidades que ninguna luz puede alcanzar. Erebo es la prueba de que el vacío de Caos dejó una huella permanente en todo lo que vino después. Por más que el cosmos se llene de luz,
de dioses radiantes y de héroes gloriosos, siempre habrá un nivel debajo de todo eso donde la oscuridad original sigue intacta. El Tártaro, el inframundo, los rincones sin nombre, todos son Erebo. Todos son el eco del primer vacío. Nyx es la noche, pero no simplemente la ausencia de luz solar. Nyx es una potencia cósmica, una fuerza que incluso Zeus teme enfrentar directamente. Cuando Hypnos, hijo de Nyx, huye del castigo de Zeus y se refugia en su madre, Zeus no lo persigue. El padre de los dioses retrocede ante la noche. Eso dice algo sobre la magnitud de lo que Caos produjo en su primer acto. Zeus puede doblegar titanes y encadenar gigantes, pero no confronta a Nyx. La hija del vacío original tiene un peso que el soberano del Olimpo no está dispuesto a medir. De la unión de Erebo y Nyx nacen Éter y Hémera, la luz del cielo superior y el día. Es el primer movimiento del cosmos. De Caos viene la oscuridad y de la oscuridad viene la luz. No como contradicción, sino como consecuencia. El universo no empieza con el bien enfrentando al mal. Empieza con el vacío produciendo sus opuestos naturales, uno después del otro. La luz no existe a pesar de la oscuridad. Existe gracias a ella. Hémera, el día, es hija de Nyx, la noche. El amanecer desciende directamente de las tinieblas, y esa genealogía, esa línea directa entre el vacío y la claridad, es la primera lección que el cosmos enseña sobre su propia naturaleza. Nyx sola, sin unión con ningún otro ser, produce una lista de fuerzas que definen la existencia mortal. Moros, el destino; Ker, la muerte violenta; Tánatos, la muerte; Hypnos, el sueño; las Moiras, que hilan el destino de cada ser; Némesis, la retribución; Eris, la discordia; Geras, la vejez. Todo lo que los hombres no pueden controlar tiene su origen en la hija del caos. El destino, la muerte, el sueño, la vejez, ninguna de esas fuerzas fue inventada por los dioses olímpicos. Todas vienen de antes. Todas son hijas de la noche que emergió del vacío. Zeus puede lanzar rayos, pero no puede revocar lo que Nyx trajo al mundo. Gea, la tierra, emerge también del caos, aunque Hesíodo no describe ese proceso como una acción deliberada. Gea simplemente aparece, como Caos apareció antes que ella. Luego llegan Tártaro, el abismo más profundo del cosmos, y Eros, la fuerza del deseo. Con ellos, el universo tiene ya sus dimensiones fundamentales: extensión, profundidad y el impulso que hace que las cosas se unan. Gea da la superficie donde todo ocurre. Tártaro da el abismo donde todo termina. Eros da la fuerza que conecta una cosa con otra y hace posible que el cosmos siga creciendo. Tres fuerzas que emergen del mismo vacío y que juntas definen los límites dentro de los cuales toda historia puede ocurrir. Eros, en la cosmogonía primordial, no es el niño alado que aparece en los mitos tardíos, es una fuerza cósmica, la atracción que hace posible que las entidades del universo se combinen y produzcan algo nuevo. Sin Eros primordial, Gea no podría engendrar, el cosmos no podría crecer. Eros es el mecanismo por el cual el vacío de Caos se convierte en plenitud. No opera por amor ni por deseo en el sentido personal. Opera como gravedad, como la tendencia irresistible de lo que existe a buscar lo que todavía no existe y producir algo diferente de ambos. La fuerza más antigua del cosmos no es el poder ni la sabiduría, es la atracción. Gea sola, sin intervención de ningún ser masculino, produce a Urano, el cielo. Luego produce las montañas y el mar. La tierra genera su propio techo y sus propios bordes sin necesitar de nadie. Eso establece desde el principio una jerarquía que marcará toda la mitología griega. Gea es anterior a Urano, la tierra es anterior al cielo. Lo sólido precede a lo que se expande por encima. Urano cubre a Gea completamente.
Se extiende sobre ella en todas las direcciones. La unión de Gea y Urano produce a los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros. Pero Urano odia a sus hijos y los empuja de vuelta al vientre de la Tierra en cuanto nacen. El primer acto de paternidad en el cosmos es un acto de rechazo. La violencia no espera para instalarse en el universo recién formado. Gea sufre el peso de los hijos que Urano le impide liberar. Fabrica una hoz de adamantino y convoca a sus hijos para que actúen. Solo Cronos responde. Toma la hoz, espera a que Urano descienda sobre Gea en la noche y lo castra. Los genitales de Urano caen al mar y de la espuma que producen nace Afrodita. La primera gran herida del cosmos genera el amor. No la paz, no la armonía, no un nuevo orden justo. Genera a Afrodita, la fuerza del deseo entre los mortales. La castración del cielo produce la diosa que hará que los hombres pierdan la razón por siglos, y nada vuelve a ser como antes. Cronos libera a sus hermanos, pero no a los cíclopes ni a los hecatonquiros, que regresan al encierro. Recibe una profecía. Será derrocado por uno de sus propios hijos, igual que él derrocó a su padre. Cronos responde a la profecía devorando a cada hijo que Rea le da. El miedo al futuro convierte al liberador en un tirano. Cronos, que nació del rechazo de Urano a sus propios hijos, reproduce exactamente ese rechazo en la siguiente generación. El patrón que Caos estableció al producir la oscuridad antes que la luz se repite en la historia de los dioses. Cada orden nuevo surge del colapso del orden anterior. Rea engaña a Cronos cuando nace Zeus. Le da una piedra envuelta en pañales. Cronos la traga. Zeus crece en secreto en Creta, protegido por las ninfas y los curetes, que golpean sus escudos para ahogar el llanto del niño. El futuro del cosmos depende de que un dios recién nacido no sea descubierto. Todo el poder del universo reducido a un secreto que una madre guarda sola en una isla. Eso es lo que el caos original puso en marcha. Una cadena de violencia, engaño y traición que va pasando de generación en generación hasta que alguien logra romperla. Zeus lo intentará. Pero la cadena que viene del vacío no se rompe fácilmente, y lo que viene después demostrará que tal vez no se rompe nunca del todo. Zeus crece y obliga a Cronos a vomitar a sus hermanos. Primero sale la piedra, luego Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Los dioses olímpicos entran al mundo no por nacimiento, sino por regurgitación. Emergen del cuerpo de su padre como Caos emergió antes que todo, sin proceso ordenado, sin transición suave. La violencia del origen se repite en cada generación. Los olímpicos no nacen en paz, nacen siendo expulsados de un cuerpo que intentó contenerlos. Esa marca de origen los acompañará siempre. Los dioses del Olimpo son supervivientes antes de ser soberanos. La titanomaquia dura 10 años. Zeus y los olímpicos contra Cronos y los titanes. El cosmos entero oscila. Zeus libera a los cíclopes del Tártaro y ellos le entregan el rayo. A Poseidón le dan el tridente. A Hades, el yelmo de la invisibilidad. Con esas armas, los olímpicos doblan la balanza. Los titanes caen y son encadenados en el Tártaro, la sombra más profunda que Caos produjo al principio. La guerra por el control del cosmos termina donde el cosmos comenzó, en el abismo. El origen se convierte en destino para los vencidos. El Tártaro donde caen los titanes es el mismo Tártaro que emergió del caos al principio del cosmos. El abismo original se convierte en la cárcel del orden nuevo. Lo que Caos generó como vacío puro, ahora sirve como contenedor de todo lo que el cosmos no puede tolerar en su superficie. El origen del universo se recicla como su sótano. Los titanes, que una vez gobernaron todo, quedan encerrados en la profundidad que existía antes que ellos. Caos no diseñó ese destino para sus nietos, pero la estructura que produjo al principio hizo posible ese final.
El vacío original, sin quererlo, preparó el lugar donde el cosmos guardaría a sus derrotados. Caos no desaparece cuando el cosmos se organiza, persiste debajo de todo, como el suelo invisible sobre el cual se construyó cada estructura del universo. Los dioses olímpicos gobiernan encima. El Tártaro guarda a los vencidos debajo. Y más abajo que el Tártaro, más profundo que cualquier castigo, sigue estando el vacío original. Caos no fue reemplazado, fue cubierto. Cada templo que los griegos construyeron, cada ciudad que los héroes fundaron, cada ley que los dioses impusieron, todo eso descansa sobre algo que no tiene forma, ni voluntad, ni límite. El orden del cosmos es real, pero es un orden edificado encima del vacío, y el vacío no desaparece porque algo se construya sobre él. Algunos autores tardíos intentan darle a Caos una presencia más activa. Ovidio, en las Metamorfosis, lo describe como una masa informe donde todos los elementos estaban mezclados sin separación. El fuego con el agua, la tierra con el aire, lo frío con lo caliente, lo seco con lo húmedo. Todo junto, sin distinción, sin orden. En la versión de Ovidio, un dios innominado separa los elementos y les da forma. La tierra se redondea, el mar la rodea, el cielo se extiende por encima. El cosmos no emerge solo del caos, necesita una intervención que lo organice. Esa diferencia entre Hesíodo y Ovidio habla de dos maneras distintas de entender si el orden es natural o si alguien tuvo que imponerlo. En la tradición órfica, que es una corriente religiosa griega anterior o paralela a Hesíodo, Caos ocupa un lugar diferente. Algunos textos órficos colocan a Cronos, el tiempo, antes que a Caos. Otros introducen a Fanes, el dios de la luz primordial, como el primero de todos. La cosmogonía griega no es un sistema único, es un conjunto de versiones que compiten, se superponen y se contradicen. Caos está en el centro de esa disputa. Cada tradición que intenta explicar el origen del cosmos tiene que posicionarse respecto al vacío primordial. No hay manera de empezar sin decidir primero qué hacer con Caos. Lo que todas las versiones comparten es esto. Hubo un momento en que no había nada, y luego hubo algo. Ese momento de transición, ese instante imposible de describir en el que el vacío produce su primera consecuencia, es lo que Caos representa. No importa cómo se lo llame ni qué atributos se le asignen. Caos es el nombre que los griegos le pusieron al hecho de que el universo existe en lugar de no existir. Esa pregunta, formulada así, sin respuesta posible, es la que Caos sostiene abierta desde el principio, y la sostiene sin esfuerzo, porque Caos no necesita esforzarse para nada. El peso filosófico de Caos no escapó a los pensadores griegos, Anaxágoras, Empédocles, más tarde los estoicos. Todos lidiaron con la pregunta que Caos plantea. ¿Qué había antes del principio? ¿Puede haber un antes del principio? El mito no responde esa pregunta. La sostiene abierta. Caos no es la respuesta a nada. Es la forma que los griegos encontraron para nombrar la pregunta más grande que existe. Y al nombrarla, al darle un lugar en la genealogía de los dioses, hicieron algo notable. Convirtieron la incertidumbre en el fundamento de todo lo demás. En el culto y en la práctica religiosa griega, Caos no recibe templos ni sacrificios. No tiene sacerdotes ni fiestas en su honor. Los mortales no le rezan porque Caos no escucha, no interviene, no concede favores. Es demasiado anterior para ser alcanzado por la plegaria. Los dioses olímpicos son accesibles porque tienen voluntad. Caos no tiene voluntad, tiene solo presencia, y esa presencia es demasiado vasta para ser dirigida. No se le pide nada a Caos, porque Caos ya dio todo lo que podía dar cuando produjo el universo entero. Después de ese acto, no queda nada más que pedir.
La imagen de caos que sobrevive en la cultura occidental no es la imagen griega. Es una distorsión medieval y moderna que convirtió el vacío primordial en sinónimo de desorden activo. El caos moderno es ruido, confusión, falta de control. El caos griego es silencio anterior al sonido, espacio anterior a la forma, posibilidad anterior a cualquier acto. Son dos conceptos opuestos que comparten nombre. Llamar caos al desorden es llamar Zeus a la lluvia. Hay algo de verdad en la asociación, pero se pierde lo esencial en la traducción. Esa distorsión dice algo sobre lo que cada época necesita del origen. Los griegos necesitaban un comienzo que fuera anterior a los dioses, más antiguo que cualquier voluntad, más profundo que cualquier ley. Un punto desde el cual todo emergiera sin que nadie lo ordenara. El mundo moderno necesita un enemigo del orden, algo contra lo cual el cosmos lucha y al cual debe derrotar para sobrevivir. El mismo nombre, dos cosmologías radicalmente distintas. Los griegos no temían a caos, lo reconocían como el suelo debajo de sus pies. El miedo al caos es una invención posterior de culturas que necesitan un antagonista para justificar el orden que imponen. Caos no tiene historia en el sentido que tienen los dioses. No comete actos, no forma alianzas, no sufre derrotas. No tiene enemigos porque nada existía cuando él era todo. No tiene aliados porque la alianza requiere dos partes y caos fue durante un tiempo la única parte que existía. Caos simplemente es y luego produce y luego permanece debajo de todo lo producido. Esa pasividad no es debilidad. Es la característica de lo que no necesita actuar, porque ya hizo lo único que importaba. El acto de caos fue uno solo: abrirse. Todo lo demás fue consecuencia. Los dioses olímpicos se pasan la eternidad compitiendo, traicionándose, aliándose y separándose. Zeus lanza rayos, Poseidón sacude los mares, Atenea teje estrategias, Ares desata guerras. Toda esa actividad, todo ese ruido divino ocurre dentro del espacio que Caos abrió sin hacer nada. El dios que más actúa en la mitología griega es el que tiene menos poder sobre el cosmos. El que no hace nada es el que lo sostiene todo. Caos no interviene en ningún mito porque no necesita intervenir. Su trabajo ya está hecho. Cada historia que ocurre es la prueba de que la abertura inicial sigue abierta. En el arte griego, Caos no tiene representación visual establecida. No hay vasijas con su imagen, no hay frisos con su figura. No se lo puede dibujar porque no tiene forma. No se lo puede esculpir porque no tiene contornos. La iconografía griega, que encontró forma para todo, se detiene frente a Caos y no puede continuar. Esa ausencia de imagen es en sí misma una imagen. El espacio vacío en el friso donde debería estar Caos dice más sobre su naturaleza que cualquier figura que pudiera ocuparlo. Los griegos no representaron a Caos porque entendían que representarlo sería reducirlo. Y Caos no puede ser reducido sin dejar de ser lo que es. Caos no tiene historia en el sentido que tienen los dioses, pero esa ausencia de historia es en sí misma la historia más grande, porque sin Caos no hay Nix ni Érebo, no hay Gea ni Urano, no hay titanes ni Olimpo, no hay guerra ni amor ni muerte ni tiempo. Todo lo que existió, todo lo que existe y todo lo que existirá emergió de esa abertura primera, y la abertura sigue ahí, debajo de todo, más profunda que el Tártaro, más antigua que cualquier dios, más silenciosa que cualquier noche. Caos no terminó cuando el cosmos comenzó. Sigue siendo el suelo debajo del suelo y seguirá estando ahí cuando los dioses ya no estén. Si este video te hizo ver estos mitos desde otra perspectiva, te invito a dejar tu like y suscríbete para apoyar el canal. Aquí exploramos las historias del mundo antiguo sin suavizarlas. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente video.